Son dos cosas muy distintas, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Para la expresión solo basta con saber hablar o saber escribir, pero para el pensamiento es necesario tener una cierta capacidad intelectual y cultivar la mente. Por eso la libertad de pensamiento es mucho más importante que la de expresión. Como dice una frase, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. Si no se piensa, ¿acaso sería conveniente expresarse? Por supuesto que no. Ese es el error de la libertad de expresión, que no se considera el requisito previo de pensar. John Stuart Mill, que hizo un ensayo fundamental sobre la libertad, dijo claramente que la libertad de expresar y publicar las opiniones es prácticamente inseparable de la libertad de pensamiento. Si se considerara el pensamiento producto de la reflexión o la investigación antes de publicar algo, entonces la libertad de expresión por sí sola, sin pensamiento, dejaría de tener sentido. Por eso es muy atinada la frase de un escritor famoso que dice: «Sé que solo hay una libertad, la de pensamiento». Es claro que la libertad de expresión está de más. Lo único importante es pensar. Y el que no piensa, o sea, el que no lee ni investiga, no tendría ningún derecho a decir algo. Con razón dijo Mao Zedong que quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Y por otro lado, el que piensa, el que investiga, se sobreentiende que tendría que expresar su pensamiento, porque es imposible separar la libertad de hablar y escribir de la libertad de pensamiento. Por desgracia, esta sociedad hace precisamente lo contrario. Incentiva y promueve la expresión de los que no piensan, y limita o prohíbe que se expresen los que sí piensan. Así abunda la opinión infundada y escasea el conocimiento fundado en el pensamiento. Muy claro fue Hipócrates: la sabiduría y la opinión son dos cosas distintas. Una produce conocimiento y la otra ignorancia. Si se relaciona, la libertad de pensamiento correspondería a la sabiduría y al conocimiento, y la libertad de expresión a la opinión y a la ignorancia. Por eso la libertad de expresión por sí sola, sin pensamiento, es sinónimo de ignorancia. Por otra parte, la comunicación de ideas u opiniones entre dos personas o en un grupo es otra cosa. Es obvio que cada uno tiene el derecho de hablar con sus amigos o con sus conocidos lo que le dé la gana, pero distinto es decir eso a todos, publicarlo para todos, lo cual, si no es producto del pensamiento serio, puede ser un daño para la sociedad. A eso se refería Umberto Eco cuando decía que las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en un bar. Porque esas cosas insustanciales que antes se limitaba a un grupo de conocidos, ahora con la famosa libertad de expresión, son accesibles y se ventilan al público. Y por eso se la exige tanto, como dice una frase de Søren Kierkegaard, que la gente pide libertad de expresión como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez usa. Así abunda la estupidez hoy más que nunca, en la calle, en la televisión, en las redes sociales, porque todo el mundo cree tener el derecho de publicar su intimidad y sus tonterías. Por otro lado está la prohibición o la limitación de la libertad de pensamiento. Se restringe el pensamiento serio y se evita la crítica dura. Se censuran las ideas opuestas a las convencionales, las que todos aceptan por buenas y normales, como si el hecho de que la mayoría crea en ellas las convirtiera en verdaderas. Una tontería sigue siendo una tontería aunque sea dicha por 50 millones de personas. El mundo actual necesita de la crítica y la discusión, pero con seriedad para cambiar. Y eso solo lo da la libertad de pensamiento, y no la expresión sin pensamiento. La libertad de expresión sin pensamiento solo hace crecer la estupidez. De manera que la libertad de pensamiento a menudo significa crítica, cuestionamiento y oposición a lo establecido, que la mayoría cree. Es como una herejía, pero repito, con seriedad y con fundamento, pues no se trata de contradecir solo por discutir o por pelear, sino que hay que fundamentar. Porque si no hay esfuerzo mental, lectura e investigación, no es más que libertad de expresión, en este caso una expresión disfrazada de pensamiento.